No achaquéis a los dioses las desgracias causadas por vuestra cobardía. Poeta, guerrero, estadista y legislador, Solón nació en una época de grandes conflictos sociales y agitación política. Revestido con poderes extraordinarios, fue elegido para modificar la constitución de los atenienses y enderezar el rumbo de una ciudad que estaba condenada al colapso. Considerado uno de los 7 sabios de la antigua Grecia, su nombre se mantuvo con vida a pesar de los siglos, atribuyéndose las normas que sembraron el germen de lo que sería uno de los mayores logros de los atenienses, la democracia. Así que quédense donde están, porque esta es la biografía de Solón y la ley ateniense. Esta biografía estará dividida en 2 episodios, y en este primer capítulo hablaremos de las guerras en las que Solón participó, así como de los problemas sociales que sacudieron la Atenas arcaica, y finalmente las reformas que hicieron célebre a este personaje. Nacido en Salamina cerca del 640 antes de la era común, Solón era hijo de un ateniense de clase media llamado Execéstidas, cuyo linaje se remontaba hasta Codro, el último de los reyes de Atenas. Aunque en fuentes minoritarias se decía que su padre respondía al nombre de Euforión. De joven se dedicó a la poesía, cultivando especialmente los versos elegíacos, siendo, de hecho, el primer poeta ateniense del que tengamos constancia. También acompañó a su padre en viajes marítimos por motivos comerciales, adquiriendo así conocimiento del mundo y de los pensamientos de su tiempo. La Atenas en la que Solón creció no era sino una ciudad atrasada para su época, ajena a los movimientos colonizadores que enriquecían a otros estados. Sus habitantes estaban demasiado apegados a la tierra, y las severas leyes de Dracón no hacían sino aumentar la brecha entre los ricos terratenientes y las clases desposeídas, que, hartas de la situación social, parecían dispuestas a rebelarse en cualquier momento. El fracaso en la guerra también vulneraba el orgullo del pueblo, y es que durante buena parte del siglo VII antes de la era común, atenienses y megarenses estuvieron en disputa por la isla de Salamina, un punto de gran valor estratégico para ambas ciudades. Atenas, no obstante, fue derrotada y humillada, y las autoridades prohibieron, bajo pena de muerte, que se volviera a mencionar el conflicto con Mégara. Fue en este contexto tan convulso y caótico, marcado por la pobreza y los reclamos sociales y por la vergüenza causada por la polis enemiga, que Solón hizo su aparición en la vida de los atenienses. Las guerras de Solón. Mientras las clases bajas vivían asfixiadas por las deudas y la falta de recursos, a los jóvenes eupátridas solo les interesaba retomar la guerra y vengarse de los megarenses, a quienes consideraban usurpadores de Salamina. Entre esos muchachos eupátridas se hallaba Solón, que debía contar ya con 20 o 24 años. Por entonces una ley prohibía duramente hablar del asunto de Salamina e incitar a la población a levantarse en armas, pero la indignación general era tanta que Solón tramó una artimaña para desafiar la norma. Se hizo pasar por demente durante un tiempo, y ya cuando todos lo consideraban un loco, se presentó en el ágora ataviado con un gorro y recitó un poema sobre el conflicto con los megarenses y la cobardía de los atenienses. Los ciudadanos que lo oyeron se sintieron avergonzados y tras aplaudir la elegía de Solón derogaron la ley y decidieron reanudar la guerra contra Mégara, poniéndose bajo las órdenes del joven y loco hijo de Execéstidas. Atenas, no obstante, se encontraba envuelta en otro conflicto contra los lesbios y no destinó al inexperto Solón los recursos suficientes para librar una guerra de reconquista. Por este motivo debió idear una estrategia para recuperar Salamina con los pocos efectivos que disponía.
Existen, sin embargo, dos versiones de cómo se desarrollaron sus planes. En una, hizo que varios efebos se vistieran como mujeres con puñales ocultos y se dirigieran al santuario de Deméter en el promontorio Colíade, frente a Salamina, y luego envió a uno de sus amigos a Mégara, haciéndose pasar por un traidor, para decirle al enemigo que las mujeres de Atenas se hallaban solas e indefensas, y que si deseaban someter para siempre a los atenienses, aquella era su oportunidad. Los ingenuos megarenses mordieron el anzuelo y cruzaron el canal con 2 navíos, decididos a secuestrar a las mujeres y extorsionar a los atenienses. Pero al irrumpir en el santuario, fueron sorprendidos por los efebos y apresados. Enseguida los hombres de Solón embarcaron en las naves del enemigo y zarparon rumbo a Salamina para tomar su plaza fuerte. En otra versión, Solón consultó con el oráculo de Delfos y la Pitia le reveló que conquistaría la isla si primero ofrecía sacrificios a los héroes de Salamina en su propia tierra. De vuelta en Atenas, reclutó a 500 voluntarios, con los que cruzó el canal por la noche en barcas de pesca para hacer ofrendas a los héroes Cicreo y Perifemo. Advertidos, los megarenses enviaron 2 navíos para investigar estos movimientos, pero sus barcos fueron capturados por los atenienses. Solón, sin perder tiempo, hizo que la mitad de sus hombres se vistieran con las armas de los enemigos y los envió en las naves megarenses a la capital de la isla, mientras los demás marchaban por tierra. Tanto en una versión como en otra, la guarnición megarense en Salamina no sospechó del regreso de sus naves y les permitió el desembarco. Al mismo tiempo, 300 atenienses se presentaron en las puertas de la ciudad y los megarenses salieron a enfrentarlos. Pero, para su sorpresa, se vieron acosados en retaguardia por aquellos que creían sus hombres. Y así, contra todo pronóstico, el joven e inexperto Solón recuperó Salamina con pocos efectivos. Tras este ataque victorioso, Solón tuvo incluso la audacia de tomar Nicea, el puerto de la mismísima Mégara, y los megarenses, tan sorprendidos como asustados por este repentino giro de los acontecimientos, acordaron con Atenas recurrir a un arbitraje para resolver sus conflictos. Fue entonces cuando se pidió a los espartanos que decidieran la suerte de Salamina. Los lacedemonios escucharon primero a los de Mégara y luego a Solón. Este último, para defender los derechos de Atenas sobre la isla, les recordó que los hijos de Áyax la habían cedido a los atenienses a cambio de la ciudadanía. Más tarde, para reforzar este episodio, se agregarían algunos versos en la Ilíada para hermanar a los atenienses con los de Salamina. Pero sabiendo que esto no convencería a los lacedemonios, Solón hizo descubrir algunas tumbas de la isla para demostrar que todas apuntaban hacia oriente, al estilo del Ática, mientras que los sepulcros megarenses solían estar orientados sin orden alguno. Las tumbas de Salamina, además, tenían grabados los nombres de los demos atenienses. A pesar de estas pruebas, los espartanos invocaron el derecho a la duda y decidieron acudir al oráculo, y allí se les ordenó que entregaran Salamina a los descendientes de Cécrope, es decir, a los atenienses. Ya fuera que Delfos no tuviese buenas relaciones con Mégara, o por algún soborno del propio Solón, los espartanos terminaron fallando a favor de Atenas. Según la tradición, para conmemorar esta reconquista de Salamina, Solón hizo construir un templo enialio en el cabo Esciradio, y como muestra de sus intenciones de olvidar todo conflicto, liberó a los prisioneros de guerra que habían sido capturados. En la misma época, y tal como se dijo antes, los atenienses llevaban penosamente otra guerra contra los lesbios por la posesión del cabo Sigeo, la entrada al Helesponto. En este conflicto se recurrió a un nuevo arbitraje, esta vez del tirano Periandro de Corinto, cuyo fallo también benefició a los atenienses. En cuanto a Solón, no se tiene constancia de que participase de esta guerra, en la que destacaron personajes tan significativos como Frinón de Atenas y Pítaco de Mitilene. Pese a que Atenas terminó bien parada en ambas guerras, la situación que vivía la Hélade la empujó a otro conflicto más,
Uno, incluso mayor, la primera guerra sagrada, que se libró entre el 600 y el 595 antes de la Era Común, y que empezó como consecuencia de los ataques que la ciudad de Cirra realizaba al santuario de Delfos y a los peregrinos que acudían al oráculo. Solón, que para entonces había conseguido una inusitada fama como estratega, aconsejó a los anfitriones aliarse y atacar Cirra. Atenas esta vez nombró como general nada menos que Alcmeón, hijo de Megacles, recién regresado de su exilio, mientras que Solón ocupó un puesto jerárquico como consejero militar. El mando de la anfictionía, no obstante, recayó sobre Clístenes de Sición. Durante el sitio de Cirra, Solón recomendó desviar el curso del río Plisto para privar a los cirrenses de agua. Pero como esto no funcionó, aconsejó contaminar las tuberías que suministraban la ciudad con el éboro. Para otros, quien sugirió el envenenamiento del agua no fue Solón, sino un médico llamado Nebro. Quienquiera que fuese el artífice de semejante ardid, Cirra no pudo soportar y su ciudad fue arrasada. Terminada esta guerra, los atenienses obtuvieron la amistad y el agradecimiento del santuario de Delfos, lo que no era poca cosa, y Solón en particular, una fama que trascendería más allá de los límites del Ática. Con todo, los hechos por los que sería considerado uno de los griegos más ilustres aún estaban por llegar. Conflictos sociales. Resueltas las guerras de fines del siglo VII, los problemas sociales, jamás resueltos, resurgieron con fuerza. Las clases bajas, siempre al borde de un golpe de estado, alzaron la voz por el retorno de los Alcmeónidas, que habían regresado del exilio y ahora volvían a ostentar el arcontado. Solón pidió calma al pueblo y sugirió a los Alcmeónidas que se sometieran a un tribunal formado por 300 ciudadanos. Aquellos así lo hicieron, convencidos de que ninguna falta encontrarían, pero el tribunal no solo falló en su contra, sino que los sentenció a un nuevo destierro, con el agravante de que los cadáveres de su familia debían ser desenterrados del Ática y arrojados más allá de la frontera. Aprovechando el caos que reinaba en Atenas, Mégara recuperó no solo el puerto de Nicea, sino también la isla de Salamina. Ante esto, los atenienses no pudieron siquiera reaccionar, ya que después de la exhumación de los cadáveres de los Alcmeónidas, extraños sucesos azotaron el Ática. Corría el año 595 antes de la Era Común, y por toda la comarca empezaron a verse apariciones fantasmagóricas que atormentaban y enloquecían a las personas, a la vez que la piel se les llenaba de manchas y magullones. Los atenienses consultaron enseguida con el oráculo, y éste les aconsejó pedir socorro al chamán cretense Epiménides de Festos. El cretense acudió al pedido de auxilio de Atenas, y mediante purificaciones y ritos propiciatorios, no solo libró al Ática de las apariciones, sino que hizo a los ciudadanos más obedientes a las leyes, al menos por un tiempo. Y Solón, que alojó a Epiménides en su casa, fue iniciado por este en varios aspectos de la legislación y la justicia. Cuando Epiménides se marchó de Atenas, los ciudadanos quisieron colmarlo de regalos y honores, pero el cretense solo pidió como pago una corona de olivo sagrado de Atenea. Los atenienses, de todas formas, le dieron un talento de plata y una nave para que regresara a Creta. Por esta época, Solón mantuvo una estrecha relación de amistad, tal vez pederasta, con un muchacho eupátrida relacionado con su familia. Dicho muchacho era nada menos que Pisístrato, que debía ser unos 15 o 20 años más joven que Solón. A pesar de que la ciudad fue exorcizada, la paz estuvo lejos de alcanzarse. Las clases más necesitadas exigían participación en las decisiones de la polis y una nueva repartición de las tierras, a la vez que los aristócratas no hacían sino tensar aún más la cuerda, dictando leyes que solo a ellos beneficiaban. La diferencia entre ricos y pobres había alcanzado un punto de no retorno, y parecía que la única solución era la instauración de una tiranía.
Muchos campesinos trabajaban las fincas de los ricos por solo una sexta parte de la cosecha, razón por la que eran llamados sectémoros, o bien se endeudaban poniendo como garantía sus propias personas, por lo que, al no poder pagar, se volvían esclavos de sus acreedores. Algunos llegaban incluso a vender a uno de sus hijos para que el resto de la familia subsistiese, pero la mayoría optaba por abandonar el país. En 594, cuando esta situación se tornó al fin insostenible y la guerra civil estuvo a nada de estallar, se decidió nombrar como arconte a alguien que fuese capaz de intermediar entre ambas partes, cambiar el sistema político y redistribuir las riquezas entre los ciudadanos, sin perjudicar los intereses de los aristócratas. El elegido fue nada menos que Solón, ya que los ricos lo apreciaban por su fama y los pobres por su honradez. Solón, sin embargo, asumió el arcontado con más dudas que certezas, ya que temía la codicia de los pobres y el orgullo de los aristócratas. Por eso acudió al oráculo para obtener la guía de los dioses, y allí la Pitia lo animó a que cambiara la constitución de los atenienses con férrea decisión. Su labor sería titánica, pero muy poco agradecida en vida. Las reformas de Solón. Durante el año en el que fue arconte de Atenas, Solón promulgó numerosas leyes destinadas a aliviar la tensión social y cambiar el ordenamiento político. Sus reformas, sin embargo, no terminaron por contentar a todos, pues cuanto más daba a una parte, más hacía oír la otra sus reclamos. Una de sus primeras medidas, tal vez la más célebre de todas, fue la Cisacteia, es decir, la abolición de las deudas existentes hasta ese momento y la prohibición en lo sucesivo de poner como garantía la propia persona, dando fin así a la esclavitud por deuda. Su acción incluso fue más allá al repatriar y devolver la libertad a todos aquellos que habían sido vendidos como esclavos en el extranjero. Para otros, en cambio, no se trató de una abolición absoluta de las deudas, sino de una considerable reducción de las mismas. En cualquier caso, las clases más pobres y endeudadas se vieron de pronto beneficiadas y los ricos claramente perjudicados. Y fue entonces que Solón se ganó sus primeros enemigos. Decían sus detractores que Solón, antes de anunciar la Cisacteia, había confiado sus planes a 3 amigos, y estos, aprovechándose de lo que vendría, tomaron prestado mucho dinero y adquirieron numerosas tierras, por lo que, al entrar en vigencia el decreto, disfrutaron de sus propiedades sin devolver nada. Solón fue denunciado entonces como cómplice de sus amigos, mas pudo defenderse de estas acusaciones al demostrar que él mismo había perdido por esta ley 7 talentos que le debían a su familia, a sabiendas de que jamás los recuperaría. A pesar de que el decreto favorecía a los pobres, lo que estos realmente exigían era la redistribución de las tierras, pues más temprano que tarde volverían a endeudarse. Solón, sin embargo, no se atrevió a llevar estas medidas a cabo para no exceder los límites que el propio pueblo le había puesto. Por este motivo, muchos empezaron a tentarlo para que tomara el gobierno absoluto y se convirtiera en tirano. Pero Solón rechazó una y otra vez toda forma de poder unipersonal. Otro de los reclamos de las clases bajas era su incapacidad para acceder a cargos públicos, pues los mismos solo eran ocupados por aristócratas. Solón creó entonces la Bulé, o Consejo de los 400, y también la Eclesía, o Asamblea Popular. Pero mientras en esta última podían participar todos los ciudadanos atenienses, la Bulé seguía estando restringida para las clases más o menos pudientes. En este sentido, Solón realizó un censo, por medio del cual dividió a los ciudadanos en 4 clases: los pentacosiomedimnos, los hipeis, los zeugitas y los tetes, reservando las magistraturas más importantes para las primeras 3 clases, aún teniendo en cuenta que los tetes debían conformar el 50% de la ciudadanía. La clase de los pentacosiomedimnos estaba integrada por aquellos ciudadanos cuya renta en sólidos y líquidos alcanzaba las 500 medidas y debían tributar al tesoro 1 talento al año.
La de los hipéis por aquellos que tenían una renta de 300 medidas o que podían mantener un caballo, tributando medio talento. Y los eugitas eran los ciudadanos que producían 200 medidas y pagaban al tesoro 10 minas. La última clase, la de los tetes, no tenía obligación de tributar al ser la más carenciada. De esta forma, Solón introdujo una forma de gobierno que luego llamarían timocracia. Solón también legisló en cuanto a pesos y medidas, cambiando el viejo sistema basado en el de Argos y Egina. En lo relacionado a lo económico, estimuló la artesanía y promovió la exportación de aceite de oliva, pero prohibió la de todo lo demás. Instituyó el testamento, prohibió por decreto hablar mal de los muertos y la celebración de funerales costosos, y penó además la holgazanería. Por otra parte, derogó las leyes de Dracón, las cuales establecían penas de muerte para casi todos los delitos, aunque mantuvo dicho castigo para casos de homicidio. Dispuso además la deshonra para el hijo que no mantuviera al padre, salvo aquel que no hubiese aprendido de éste un oficio para valerse en la vida. También estableció por ley que los hijos cuyos padres habían muerto luchando por la patria debían ser alimentados y mantenidos por el Estado. Solón redactó sus leyes de forma ambigua, tal vez para que el pueblo fuese soberano en su interpretación, y les otorgó una validez de 100 años. Las hizo grabar en áxones de madera que giraban dentro de pivotes cuadrados, y las colocó frente al pórtico real, donde los arcontes hacían sus juramentos. Por último, dejó a los atenienses una serie de sabios consejos que pasaron a ser conocidos como el Decálogo de Solón. 10 máximas que simbolizaban el espíritu de sus reformas y el camino que deseaba para su patria. Dichos consejos fueron: considera más leal la hombría de bien que un juramento. No mientas. Dedícate a lo que es útil. No adquieras amigos deprisa, ni desprecies a los que ya tienes. Antes de mandar, aprende a obedecer. No aconsejes lo más agradable, sino lo mejor. Haz de la razón tu guía. No te mezcles con perversos. Honra a los dioses. Honra a tus padres. Se cuenta que durante su arcontado, Solón recibió la visita del príncipe escita Anacarsis, que había dejado su país para aprender la cultura de los griegos. Al conocer la tarea legislativa de su anfitrión, Anacarsis se rió de él por querer frenar las injusticias del pueblo con simples palabras, a las que comparó con telas de araña. Solón replicó entonces que los hombres respetarán los pactos siempre que violarlos fuese para ellos perjudicial. Una vez finalizada su tarea legislativa, Solón se apartó de la vida política sin aspirar a nada más, aunque lo más probable es que ocupase un puesto en el Areópago. No obstante, los ciudadanos acudían a su casa constantemente para que les explicase lo que no entendían de sus leyes, o para pedirle que cambiara tal cosa o agregara esta otra. A pesar de que trató de legislar lo mejor para todos, ninguna de las partes quedó conforme, pues los ricos esperaban mantener sus privilegios y los pobres obtener mejores tierras. La implementación de sus leyes sucedió de forma lenta y no sin quejas, y aquellos que aún tenían esperanza de que Solón cambiara las cosas a su favor, le ofrecían sin tapujos la tiranía. Solón supo entonces que su presencia en la ciudad no dejaría que los atenienses se acostumbraran a sus leyes. Por esta razón pidió permiso para ausentarse durante un tiempo, poniendo como excusa que la política había hecho que descuidara los negocios familiares. De esta forma, cerca del 592 antes de la era común, Solón partió de Atenas, dejando un hijo atrás del que nada se sabe. Hasta aquí esta primera parte de la biografía de Solón. En el próximo capítulo hablaremos de sus viajes y de la situación que llevó a Pisístrato a alzarse como tirano, y finalmente su célebre encuentro con Creso y su muerte.